Bueno, vamos a comenzar por unos datos que son básicos para poder encontrar cada uno de ustedes su relación con la obra, darlo todo y no dar nada, pero al mismo tiempo su propia visión del problema al que está llegando el imperio español durante la segunda mitad del siglo XVII. Y por la importancia y la relación con nuestra historia y nuestra vida mexicana, ese mismo imperio en su vida europea ha tenido una repercusión en lo que se llama Nueva España, que no puede aislarse del fenómeno de decadencia y caída que caracteriza el siglo XVII, sobre todo en comparación con el esplendor y el triunfo del poder español, que durante el siglo XVI fue haciéndose el dueño del mundo. En este paso terrible del todo a la caída, de la cumbre a la caída, cada miembro del imperio, tanto en el nivel más alto de los poderosos como en el nivel más bajo de los sometidos, de los hambrientos, de los marginados, de las clases siempre carentes de lo que se tiene en las cumbres, cada uno sobrevive el problema con su propia imaginación y sus propias tradiciones. En el nivel más bajo, lo que se llaman los pícaros, que son característicos de toda la cultura española, aparecen en el teatro, en la pintura, en la narrativa, y le dan a la literatura y a las letras de España uno de sus orgullos durante el momento en que está dejando de ser la cultura más importante en el mundo y que empieza a enfrentarse a la rivalidad con el desarrollo de Inglaterra y particularmente con el imperio de los franceses, que al llegar a la mitad del siglo XVII ya son reconocidamente los nuevos amos del mundo. Darlo todo y no dar nada es una obra escrita durante el tiempo en que ya España definitivamente ya no va a recuperar la cumbre, pero esos 2 siglos se llaman de oro porque durante ellos, siendo la lengua de España la que se apodera del mundo entero, la lengua de España es la lengua con la cual España se extiende por todo el globo terráqueo y llega a ser cierta esa famosa frase de que en los reinos de Carlos V nunca se ve la puesta de sol porque abarcan de un horizonte al otro. Entonces eso no duró tanto tiempo como le hubiera gustado a los españoles, pero no impidió el que la producción artística de esos años, y particularmente de las letras en español, alcanzaran un nivel que justifica el que con todo y las caídas progresivas del poder español, la fuerza de la lengua española vaya en el sentido contrario y va cada vez más alto. Es precisamente a principios del siglo XVII cuando aparece el Quijote. No, ya con eso basta para decir que no hay más. Ya después del Quijote, cuando alguien dice, perdón que no pude venir porque no pude venir a la lección del Quijote porque tuve algo más importante que hacer, uno no se da cuenta de lo que está diciendo. No hay nada más importante que el Quijote, pero uno tiene todo el derecho de decir,
y atendí otra cosa distinta del Quijote, pero pierde uno de vista que somos los privilegiados, alfabetizados, que podemos leer las grandes obras del Siglo de Oro con un mínimo grado de dificultad y de resistencia, y que poco a poco, en la medida que el gusto por ellas se va armando en torno a nuestra propia visión, van apareciendo los libros en los cuales confiamos para tomarlos en nuestras manos y repasar los pasajes que nos dan y mantienen el gran placer. Cada quien tiene mucho de dónde escoger. Pero claro que siendo tan excepcional en la historia de las letras el auge de la lengua española en los siglos XVI y XVII, pues tiene que haber el otro fenómeno humano de la envidia, de el deseo de competir o de superar a los españoles en su producción. Y aunque no van a dejar de reconocer que el Quijote se vuelve realmente la medida de todas las letras del mundo, porque además se empieza a traducir a una velocidad impresionante. Shakespeare leyó toda la primera parte del Quijote recién publicado en España, y no se les olvide que la fecha 1605, que es el momento en que aparece la primera parte del Quijote, tanto a Cervantes como a Shakespeare apenas les quedan 11 años de vida más. Ellos se murieron en el mismo día, en la misma fecha, en el año de 1616. Entonces, entre 1605 y 1616, ¿cuántos años quedan? Bueno, ahora, en esos 11 años, entonces, dentro de España ocurrió el fenómeno de que un autor, que se apellida Avellaneda, usurpó la creación de nuestro Cervantes, y entonces escribió un Quijote que pasó a la historia con el nombre del Falso Quijote. Y se publicó justamente entre las dos partes que quedaron finalmente del Quijote. Y todo indica que Cervantes no tenía intenciones de publicar una segunda parte, sino que esta usurpación, este hecho abusivo del Quijote falso, que está muy bien escrito, o sea que el señor sabía realmente lo que estaba plagiando y lo que estaba alterando. Entonces se sintió en la necesidad Cervantes de emprender su segunda parte. Entonces completó la segunda parte ya en el año en que se iba a morir, y emprendió uno de sus grandes desplazamientos que marcan toda su vida, en donde uno no se explica con qué materiales y con qué recursos físicos llegó a escribir todas las páginas que escribió, porque las obras narrativas largas, el Quijote en sus dos partes y otras páginas muy numerosas, logró publicarlas justo cuando ya se iba a morir, y casi apenas le dio tiempo. Hizo un viaje desde Madrid hasta Barcelona, que para él fue toda una hazaña, y lo hizo para pedir la protección de un gran mecenas, y le dijeron: si tú vas y le pides a ese señor ayuda, te la va a dar, pero tienes que irlo a buscar a Barcelona. Y entonces él no se resistió, se fue a Barcelona, lo encontró, sí, lo ayudó, se regresó, y poco tiempo después, en el mismo año, en la misma fecha de 1616, en las dos lenguas distintas se quedaban sin Shakespeare y sin Cervantes. Pero el propio Shakespeare alcanzó a leer la primera parte del Quijote muy bien traducida
al inglés y de ahí desprendió un episodio narrativo que está dentro del Quijote que se conoce como la novela de Cardenio, un personaje que vive unos amores muy desdichados y le tocó el alma a Shakespeare y la volvió una obra de teatro y la representó en uno de sus teatros y el teatro se incendió y entonces quedó establecido que el manuscrito de esa obra se había consumido en el fuego. Pero las letras, cuando tienen su propia importancia, tienen una misteriosa resistencia y perduran más allá de la lógica. Y ese es uno de los casos que recientemente propició que investigadores muy tenaces, guiándose por sus actos de fe y de confianza en una lengua y en un escritor, entonces dijeron, eso no se puede haber perdido totalmente, tiene que estar en algún lado. Y empezaron a buscar y a escarbar, y un profesor, desvelándose una noche en una consulta bibliográfica de un manuscrito para un trabajo de estos que hay que exponer en las grandes universidades de Inglaterra, de repente volteó una página y ya que estaba leyendo la siguiente, dijo, a ver. Y vio, y digo, ay, aquí hay algo raro. Volvió a leer y volvió a leer. Y dijo, esto no es del señor que tiene el crédito en esta página, que es otro autor de teatro. Y empezó a hacer las comprobaciones. Y él, de una manera privada, dijo, este es el Cardenio de Shakespeare y aquí ha estado en nuestras narices toda la vida. Y gracias a una equivocación que es frecuente en las letras, en que alguien le atribuyó a este autor todo el material agrupado con el título con que se publicó, pues ahí se había escondido a ojos de todo el mundo el Cardenio, hasta que este señor lo encontró. Por supuesto que no es tan fácil como decir eureka, sino que en algo tan importante hay que pasar tal cantidad de dictámenes y comprobaciones, que es toda una historia que se ha completado conforme fuimos llegando al final del siglo XX y al principio del XXI. Y actualmente ya se está representando en todo el mundo porque están publicadas 2 ediciones del Cardenio que se localizaron, y ya se comprobó que sí son lo que este señor creyó. Una se hizo en el siglo XVIII y es una refundición, un reciclamiento, pero declarando el autor que inspiró en Shakespeare, que a su vez había partido de Cervantes. Y ese mismo ejemplar está explicado para estudiosos y se enseña en las universidades del mundo entero con gran entusiasmo y con una excelente reacción de los jóvenes, y a cada rato hay montajes de esta obra con la conciencia de toda esta historia. Y si me detengo en ella es porque podemos ya tener varios apoyos en el siglo XXI para enseñar a los curiosos, a los nuevos estudiosos, que este prejuicio que prevaleció durante tantos años, sobre todo a partir de la decadencia del Imperio Español, le permitió a sus rivales, primero los franceses y luego los ingleses mismos, y con el Imperio de Victoria, pues Inglaterra se sintió muy envanecida en su propia importancia, y entonces todo tenía que ser inglés y el mundo entero quería ser inglés, y cualquiera que hubiera hecho algo que no fuera inglés tenía que volverse inglés por órdenes de Victoria. Y eso pues autorizó a todos los que tenían prejuicios en contra de los españoles, y tenían muchos por muchas razones, entonces contribuyeran y le echaron más leña al fuego de decir, los españoles don't bother, no, ni se aflijan,
simple y sencillamente son abominables. Y entonces se apoyaron con mucha mezquindad los que hicieron esta campaña de desprestigio, se apoyaron sobre todo en los datos históricos que se pueden alegar. Ellos se dieron baños de pureza y como actualmente los Estados Unidos somos incapaces de espiar a los demás y todo el mundo empieza a decir, en otras casas sí, pero en la nuestra nunca hemos hecho lo que se supone, ¿no? Y entonces los ingleses empezaron a decir, ¿cuándo hemos tenido nosotros una inquisición? ¿Cuándo hemos expulsado a los que no son de nuestra religión? ¿Cuándo hemos sido esto y cuándo hemos sido el otro? Pues en todas partes se cuecen habas, ¿no? Y entonces eso fomentó este prejuicio que después, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, nos costó más resistencia de la que hubiera sido necesaria para que todo el siglo de oro o los siglos de oro, y voy a explicar ahorita por qué a veces se dice el siglo de oro y a veces los siglos de oro, perdón. Entonces, esta situación de prejuicio desprestigió realmente mucho a los textos que por otra parte durante el siglo XX todavía fueron muy difíciles de leer. Me interesa muchísimo fomentar aquí la conciencia, es un poquito empañada por diferentes accidentes que son muy fáciles de despejar. La conciencia empañada de que no nos damos cuenta de que en el mundo entero, apenas en el año de 1960, gracias al Fondo de Cultura nuestro, a partir del año 1960 el mundo pudo leer la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz y durante la década de los 50 la obra completa de Juan Ruiz de Alarcón, editada por el Fondo de Cultura también. Entonces quiere decir que lo que fuimos capaces de hacer a lo largo del siglo XVII, los alfabetizados e instruidos, capaces de escribir del siglo de Nueva España aquí en el lado nuestro mexicano, se caracteriza o lo pueden simbolizar justamente estos dos nombres. Ruiz de Alarcón en la primera mitad del siglo XVI, Sor Juana en la segunda mitad, perdón, Ruiz de Alarcón en la primera mitad del siglo XVII y Sor Juana en la segunda mitad de ese mismo siglo. Entonces, no es difícil de esa manera ver que si retrocedemos al viaje de Colón en 1492, podemos situar en ese extremo el principio de un transcurso de 200 años que van desde la primera publicación y divulgación de ese otro libro famosísimo que se llama La Celestina, ¿sí?, que originalmente se llamaba La Tragicomedia de Calixto y Melibea, y que apretando el fast forward y pasemos 200 años después a 1692. ¿Por qué 1692? Porque es el año en que castiga la autoridad religiosa a Sor Juana y Sor Juana decide no volver a escribir ni a publicar nada. Entonces, con Sor Juana se cierra el segundo siglo de oro, cuyo primer momento de auge empieza al mismo tiempo que el viaje de Colón, porque la Celestina se divulgó en fecha próxima, no exactamente 1492, pero es así como resulta fácil memorizar la medida de 2 siglos de oro. Entonces, el primer siglo de oro, que va de 1492 a todo el momento cumbre del apogeo del poder del Imperio Español, que nos incluye a nosotros, y se topa en el año de 1590 aproximadamente
con el episodio muy terrible para España que se llama históricamente de la Armada Invencible. Ahí termina el primer siglo de oro, entre el momento de publicación de la Celestina y la derrota de la Armada Invencible. Se hace notorio para el mundo que España tiene mucho todavía que perder, pero que ha empezado a tener agujeros en la canoa. Y esto cada año va a tener más y más evidencia, y aproximadamente hacia el año de 1610, otros acontecimientos acentúan el que España está condenada a seguir resbalando. Entre las circunstancias que van propiciando este desmoronamiento, que no es nada difícil de aproximarlo al testimonio que tenemos nosotros de cuando se cayeron las torres de Nueva York, que son el símbolo de ese poder económico que parecía indestructible en nuestra percepción. Lo vimos, cómo fue atacado y cómo se desmoronó ante nuestros propios ojos, cuando menos hubiéramos creído que eso iba a pasar. De modo que el sentimiento de aquellos años respecto del Imperio Español costó mucho esfuerzo de cada quien acabar por reconocer que todo el siglo XVII es un siglo que progresa cada día más adverso para el Imperio Español. Pero además, esto afecta antes que nada a quienes están en la cumbre, que son los hijos de Felipe II. Felipe II tiene una de las agonías más espectaculares y dolorosas que ha tenido ningún ser humano, y no alcanzó a vivir el siglo XVII, murió a fines del siglo XVI. De modo que al Imperio Español y a la cultura española, la década que va de 1588, cuando está fechado el episodio de la Armada Invencible, y 1698, esos 10 años que pasan, le cuesta a España la derrota de la Armada Invencible y la muerte de Felipe II, que no es poco acontecimiento. Y entonces lo que queda es un siglo XVII gobernado por el sucesor de Felipe II, que se llama Felipe III. Y Felipe III, él ya no quiere ejercer el gobierno del imperio dañado, sino que humanamente reacciona a la defensiva y resulta, comparado con su padre y con su abuelo, un monarca que conscientemente no quiere ejercer el poder y dice: para que yo no tenga que hacer esto, voy a delegarlo en alguien que sí quiera y sepa hacerlo, y yo no puedo renunciar a mi obligación de la corona, pero que en efectivo el mando lo ejerza, lo que se llama en el lenguaje de España la era de los privados, o sea, de los influyentes de aquí de México. Allá se llama de los privados porque tienen la confianza privada del monarca. Y entonces el gobierno de Felipe III queda marcado en la historia por su ineptitud para gobernar, al mismo tiempo que por su decisión de transferir el poder a otra persona que no nació monarca, pero que tiene el conocimiento para poder hacerlo, y acumula pues un poder que generalmente resulta muy cruel para quienes quedan obligados a someterse al poder del privado. No vive tantos años, los genes de la familia de Felipe II están terriblemente dañados, y Felipe III muere relativamente pronto, y el siguiente monarca es Felipe IV, que es el que le da pie como monarca a la historia que intenta contar Calderón con darlo todo y no dar nada. Pero hay una coincidencia curiosa con nuestra Sor Juana,
en una pregunta que en abstracto se están haciendo tanto los teólogos como los filósofos, como los pensadores en general, tanto de aquí, de Nueva España, como de España. En el caso de Sor Juana particularmente, nunca será suficientemente comentado el hecho de que Sor Juana un día tuvo acceso a la copia que se divulgó por toda la comunidad de habla española de un célebre sermón que en Lisboa dio un gran jesuita que era un muy famoso orador y que fue de tal repercusión que entonces lo imprimieron y lo distribuyeron entre todos los muchos fervientes católicos de la comunidad española y llegó a México y Sor Juana lo leyó. Y ese sermón proponía que ante la pregunta que estaba haciéndose cada vez con más urgencia en toda la lengua española, ¿en qué consiste la dádiva mayor de Dios a los humanos? O sea, a la hora de juzgar ya en nuestra realidad las dádivas de Dios a nuestra especie, ¿cuál diría cada quien que es la dádiva mayor del Dios de los cristianos? Y que se tomara en cuenta que la pregunta se podría especificar diciendo, ¿cuál fue la dádiva mayor del Señor a la hora de morir en la cruz por nosotros? Bueno, entonces este sacerdote, que creo que se apellidaba Vieira, entonces fue aplaudidísimo, apoyado. Los coros del mundo entero dijeron, viva, viva, es nuestro hombre, nosotros decimos que sí, estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, menos Sor Juana. Y Sor Juana entonces escribió una respuesta que le costó todo lo que sabemos y que hizo un escándalo que no termina. Porque escribió una carta con todas las formalidades de la teología y eso que vale la pena contar en otro curso, lo voy a tratar simplemente de la manera más breve y más superficial para ver en cambio cómo repercute esta misma dimensión de la pregunta en la factura y en la estructuración de la obra, darlo todo y no dar nada, que implica esta consideración de este problema. La obra de Calderón va a terminar precisamente con el cómico que dice, bueno, a la hora de darlo todo, no nos dan nada, ¿sí? Le toca al cómico siempre hacer el comentario que tiene una profundidad basada en el instinto, pero que generalmente pone a todo el mundo muy nervioso, porque además entonces queda implicado el que juzguemos las consecuencias de una acción de Dios, que un acto de fe así mancillado o así trastornado, pues le costaría el llamado de la Inquisición y probablemente hasta la excomunión a un ferviente. Y a Sor Juana casi le pasó eso cuando ella dijo, ¿quieren que les diga yo la verdad? La mayor dádiva de Dios no consiste en haber muerto en la cruz por nosotros. La mayor dádiva es que se humanizó porque quiso y porque pudo. Y entonces después eso lo transformó en unos versos de la obra El Divino Narciso que dice, esta es la historia del que hizo cuanto pudo porque pudo cuanto quiso, que es formidable y de lo más audaz. Y entonces lo que sucedió es que se abrió un escándalo que no termina. Pero Calderón de alguna manera se ve que fue sensible todavía a esto muchos años después de que el padre Vieira dio este sermón en público y empezó a circular en el mundo entero.
Y siendo Sor Juana contemporánea de los últimos años de Calderón, Calderón murió en el año de 1681, perdón, a los 81 años. El propio Calderón de la Barca no conoció el siglo XVI, nació exactamente ahorita en enero, es su cumpleaños. Y su muerte es, me parece que en abril o mayo, creo, quizá esté equivocado, pero de 1681. Y eso lo hace el más longevo de los gigantes del siglo de oro español. Entonces le dio tiempo de desarrollar en muchas etapas esa gran obra muy voluminosa, hecha de muchos autos sacramentales, muchas comedias, muchas tragedias. Y si uno las lee a estas alturas con cuidado y sin prejuicio, va a topar con algo que está en estos momentos devolviéndole, sobre todo a los ojos extranjeros de Inglaterra, de algunos historiadores de Inglaterra e incluso de historiadores de estética de los Estados Unidos, una nueva visión de nuestras letras y de nuestros literatos. Y particularmente nos devuelve esta conciencia de que a dos lados del agua tenemos escritores que están inquietando al mundo que viven y que ahora podemos intentar nosotros conectarnos con ellos desde nuestro punto de vista y comprobar cada uno de nosotros que sí son capaces de participar de esta dimensión de un clásico. Nadie puede decidir volverse clásico, es algo que sucede con el tiempo, poco a poco, pero en el caso de tanto de Calderón en el lado español como de Sor Juana en el lado de Nueva España, en el momento en que se está apagando definitivamente la grandeza del Imperio Español, nos dejan obras teatrales en donde si nos detenemos como nos estamos deteniendo en este curso, de ver qué lograron escribir y que fue más o menos o censurado o ninguneado para no menear el caldo de cuestiones delicadas y peligrosas, entonces nos acostumbraron hasta nuestra época en desconfiar de nuestra propia herencia, de la propia lengua, que es la nuestra por naturaleza, y actualmente es más fácil encontrar a quienes confían en Shakespeare sin conocerlo y a una enorme cantidad de desconfiados de las letras españolas sin conocerlas tampoco. Entonces, por eso es que estos cursos vale mucho la pena atenderlos con esa advertencia de que lo que se va a llevar cada quien a su casa, ahora que estamos llegando a la parte final del curso, es algo que sigue inquietando al mundo y que no es tan difícil en este momento comprobar, como en un grupo sensible como el de ustedes, que allí está. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Voy a decir una cosa muy simple como muestra para desarrollar la lección de hoy. En las lecciones anteriores, juguetonamente y con intención que me deja mi experiencia, hice la asociación del nombre Salma Hayek con la acción dramática de esta obra. Salma Hayek es de origen árabe, eso todos lo sabemos. Pero es importante prestarle atención a el personaje que se llama Estatira, que desde el principio de la obra viene en el séquito del emperador Alejandro de Macedonia hacia las regiones de Grecia después de haber conquistado toda la región de Arabia, que incluye lo que después se llamó Persia y que ahora es la región de Afganistán, Irán, Irak y todo lo que en este momento es el mundo
en supercrisis. Y a su vez, vale la pena que no perdamos de vista que otra parte de la cultura árabe, en años muy diferentes, viajó, peregrinó hasta el lado de Gibraltar y simplemente se atravesó, invadió España y se quedó allí con los frutos que nos constan. Pero entonces resulta que en 1492 precisamente los reyes católicos decidieron señalar que si había tolerancia religiosa hasta ese momento de parte de los reinos de España, esa tolerancia se perdía y que para eso era necesario que decidieran quienes habían inmigrado en la península con otra fe, de otra sangre, etcétera, etcétera, decidieran volverse españoles católicos fervientes o irse de España. Y entonces se estableció el temible Tribunal de la Inquisición, que tanto desprestigió a España por sus medidas represivas terribles, y por otro lado condicionó que a los inmigrantes de Arabia pues los devolvieran en su paso por el estrecho de Gibraltar hacia las costas del África con la esperanza de que ya no regresaran. Bueno, no necesito decirles a ustedes con qué fuerza regresa el recalentado o la inversión térmica. Sí, fue muy fuerte la represión del reino español, pero fueron tantas las ganas de los árabes de regresar a la convivencia y a la vida en que durante tantos siglos hicieron múltiple el contacto entre las dos culturas, que eso ya no lo pudo controlar directamente la monarquía, y sucedió un regreso clandestino, subversivo, del cual no hay tanto pruebas en documentaciones y testimonios de historiadores, sino en realidad hemos empezado a saber leerlo a lo largo del siglo XX, revisando canciones, obras de teatro, hechos, obras de la imaginación, en donde nosotros podemos encontrar que tomó forma algo que no alcanzó a tener realidad documental. Entonces, voy específicamente a la obra Darlo todo y no dar nada. Después vamos a redondear el asunto con la cuestión de la pregunta y del sermón del padre Vieira, de Sor Juana, y de lo que va a ser el desenlace de Darlo todo y no dar nada, y que les dice a ustedes por qué Calderón escribió una obra que se llama Darlo todo y no dar nada. Cada quien lo puede leer como quiera, pero yo voy a tratar de decir lo que alcanzo a leer y invitándolos a ustedes a que cada quien construya su propia interpretación, porque esto es lo que abre la imaginación frente a la prueba documental, ¿sí? A mí siempre me gusta recordar las palabras de Edmundo Gorman, que enseñaba esta diferencia de un modo muy simple pero muy efectivo, y él siempre decía 1492, está bien, decía, es cierto, es el documento 1492, pero eso no dice lo que pasó, decía con mucha gracia. Y para saber lo que pasó, entonces el comentario de Edmundo Gorman implica, hay la fuerza de la imaginación para que la imaginación del lector se base, si quiere, en el documento, pero el documento no puede registrar todo lo que es la clave del historiador, ¿sí? Y entonces, conforme el siglo XIX pudo transitar en estos terrenos peligrosos, ya sin la amenaza del poder inquisitorio y las represalias,
se fue estableciendo en Occidente una nueva palabra que ya ahorita no es nada extraña para nadie, que se llama historiografía. Y la palabra historiografía se distingue de la palabra historia en que precisamente la historia, como siempre, registra documentalmente el pasado. Pero la historiografía lo interpreta y cuenta la historia de otras interpretaciones, ¿sí? Entonces, esto está dicho en ese término con mucha sutileza, y eso es en lo que está basado el famoso trabajo de Edmundo Gorman, que se llama La invención de América, cuando él le dijo al mundo, a la mitad del siglo XX, América no fue descubierta, América existió independientemente de que la pisaran los españoles. Y es más, el señor Américo que le dio el nombre América no había nacido cuando Colón pisó el territorio, etcétera, o por lo menos no coincide el momento, sino que América era una idea que necesitaba ser bautizada. Y encontraron que la palabra América era la palabra para bautizarla y funcionó. Entonces, no vamos a seguir hablando del descubrimiento de América, ¿sí?, sino de la invención de América, que es la proposición y la tesis de Edmundo Gorman. Y esto está sustentado de una manera tan sólida y tan admirable que desde entonces es una obra de Edmundo Gorman y una proposición que está traducida a todas las lenguas, es famosa en todo el mundo y establece un eje divisorio entre la manera de enseñar en nuestro país la historia y el acontecimiento del viaje de Colón, distinguiendo que América puede ser propuesta como una de las tantas ideas de las cuales los españoles del exilio llegaron a enseñarnos a estudiar la historia de las ideas, ¿sí? Hay ideas que tienen su propia historia y esa disciplina no la había, ahora ya la hay. El Colegio de México tiene editadas obras y la universidad, que son toda una enseñanza de esto, y a través de nuestras páginas que se consultan en internet, que se llaman UNAM en línea, cualquier curioso tiene acceso allí. Pero regreso entonces específicamente a la obra Darlo todo y no dar nada. Al empezar el siglo XVII, hubo una nueva expulsión de moros, árabes e inmigrantes. Y se llama históricamente la expulsión de los moriscos. Y los moriscos designaban una palabra que decía los que se quedaron como descendientes de los moros originales y que hicieron familia aquí y demás, pero que siguieron manteniendo sus costumbres a pesar de la prohibición y demás. Esos son moriscos y por lo tanto les llamamos moriscos para marcarlos y que se larguen de aquí, y los echaron de una manera históricamente muy, muy, muy condenada. Y ese episodio marca también algo de la decadencia de España del siglo XVII. Entonces, ese episodio de los moriscos y estas otras cosas que he contado hacen pues muy delicada la inclusión de un grupo de árabes o persas, mesopotámicos, etcétera, en cualquier obra de teatro para el público de paga o popular del siglo XVII, porque lo expone a castigos realmente irremediables. Este es el caso de Darlo todo y no dar nada, si ustedes se fijan con un poquito de cuidado, porque no cuesta tanto esfuerzo. Y para eso voy a recordarles cuál es la anécdota que está tratando de armar Calderón de la Barca, pero no les voy a contar la obra desde el principio, cosa que sería totalmente inútil, sino voy a tomar en cuenta el momento en que el propio emperador y famoso Alejandro
el emperador que pasó a la historia con el nombre de Alejandro Magno, trae cautivas junto con su ejército a las hijas del emperador de esa región que hoy se llama Irán y que en tiempos contemporáneos del propio Alejandro Magno se llamaba Persia, y que es un sitio que desató una guerra con los griegos, que está justamente incluida, que motivó el que el trágico Esquilo escribiera una obra que se llama Los persas, y que se ocupa de la guerra entre Persia y Grecia, que es una guerra famosísima, muy sangrienta y decisiva en el curso de la historia que llega hasta nuestros días. La razón principal que desata esta guerra es que los árabes, en fin, digo árabes como raíz, pero los que se llaman persas y que son de esta región que se llama Irán, que siempre ha sido conflictiva, entonces ellos tienen un comercio muy próspero, muy hábil, ejercido en todas las regiones que los rodean, y son más o menos vecinos y competidores de los comerciantes griegos. Los persas tienen una organización que, como todos los pueblos, tiene sus lados envidiables y sus lados reprobables. Pero una de las áreas más bien organizadas de los persas está clasificada con una palabra que hoy tiene una connotación siniestra, que no necesito explicar, pero que en la historia no empezó por ser siniestra. Los sátrapas, ¿sí? Y los sátrapas van acumulando tal poder y se van corrompiendo de tal manera que llega un momento que merecen esta connotación con que han pasado a nuestro lenguaje, y entonces decimos, criticando a algún familiar cruelmente abusivo, es un sátrapa tu tío, o tu cuñada es un sátrapa, o el vecino de allá enfrente. Decimos muy irresponsablemente, fulano de tal es el villano de la película sin saber realmente la historia de la palabra. Bueno, entonces, esa región del Irán, ¿sí? Los griegos querían someterla a lo suyo, y cuando Alejandro conquistó esas tierras, ejerció su fuerza contra ellos de tal manera que los derrotó en una famosa batalla que le da nombre a otra palabra que es muy familiar para nosotros y que es la batalla de Maratón. Y tiene que ver con las Olimpiadas. O sea que ustedes ven que con un poquito, no necesitamos rascar muy profundamente, con un poquitito que toquemos la historia de cada palabra, vamos viendo que darlo todo y no dar nada es una obra de una consistencia muy atractiva, en que no hay urgencia de revisar toda, pero que nos va abriendo a una confianza que si no tomamos este trabajo que se están tomando ustedes de estudiar la obra con algún detenimiento, entonces es muy fácil descartarla, hacer un lado a esta obra y perder de vista lo que históricamente en sus circunstancias la condiciona y que la actualiza, la pone en contacto con nosotros de una manera tan viva y al mismo tiempo tan perturbadora. Entonces, por una parte, su título tiene implicaciones teológicas muy perturbadoras. Se trata de una obra que le está diciendo a quienes se quieren dar por enterados, vamos a hablar de en ejemplaridad y en profundidad intelectual. ¿Qué piensa nuestra actualidad? ¿Cuál es el drama que contiene? ¿Qué hay en la pregunta? ¿En qué consiste la mayor dádiva de Dios al morir en la cruz por nosotros? Sor Juana prefirió corregir la palabra dádiva y sustituirla
por una palabra que ya se quedó para siempre relacionada con esto. Y reformuló la pregunta diciendo, ¿cuál fue la mayor fineza de Cristo? Y así dio su respuesta al sermón, pero también puso de una vez por todas, fijó en la lengua, esta discusión que no se agota, de que primero que nada, si vamos a preguntar cuál fue la mayor fineza de Cristo al morir por los hombres, antes que nada, ¿qué cosa es la fineza? Porque yo en mi casa recibo a mis amistades y me dicen, bueno, ¿qué fineza la tuya? Bueno, todos conocemos las diferentes formas que toma en todas las sociedades lo que en español se llama fineza y que tiene tal profundidad cultural y explica tanto de nosotros. Fineza es una acción que no se puede cumplir por deber, por obligación. ¿Me explico? Entonces, este rito social en donde decimos, tengo que ir a comprar al Palacio de Hierro un regalo para corresponder con fulanita, pues esto lo estamos haciendo por deber. Entonces eso será una buena intención, pero no es una fineza, ¿sí? No, la buena intención no es la sustancia de la fineza, sino fineza es un acto que se cumple sin el peso de una obligación. Es lo que originalmente fue la propina, ¿sí? Lo que en francés se llama pourboire. Le doy a usted algo que no es mi obligación darle y que le va a permitir a usted tomarse una copa y por eso se llama pourboire. Y todos los que hemos ido a Francia o que hemos estado en contacto con este lado turístico, sabemos que en las listas de los precios dice service compris, pero a la hora que uno lo da, uno da pourboire. Y aquí en México eso se ha sustituido con ese lenguaje tan simpático, ingenioso nuestro. No me da para una luz, ¿sí? Y todas las sustituciones. Pero todo eso en el fondo es, deme algo, como ahora le piden. Distraemos un minuto de su tiempo para preguntarle cómo calificaría usted el servicio. 10, 9, 8, 7. Bueno, ya desde ahí ya es una calamidad. Pero justamente, si eso lo hace uno sin que se lo pidan, eso es una fineza. Y por eso cuando uno da las gracias por las finezas de ustedes, que son incontables, uno da las gracias porque es sensible a todo lo que son capaces de hacer ustedes sin que sea su deber hacerlo. Entonces imagínense la preguntota teológica de en qué consiste la mayor fineza de Dios y qué divide a la cristiandad en esa suprema mayoría del Padre Vieira, donde todos dicen morir por sus criaturas. Así como dicen las mamás melodramáticas, todo lo he hecho por ustedes, ¿sí? Bueno, entonces eso ya es más complicado y no tiene nada de fineza en el lenguaje teológico. Ahora imagínense la audacia de Sor Juana al decir reservarse para el final del Divino Narciso, el Espíritu Santo, aquí se llama la gracia de Dios, que para los creyentes cristianos es una frase muy significativa, a Dios gracias o por la gracia de Dios. Sí, bueno. Entonces, por la gracia de Dios, este personaje, que así va a llevar ese nombre, es lo que equivale a la tarea que supuestamente cumplió el Espíritu Santo, que es de las tres personas divinas la que tiene la atribución de ser la que escribe. Y a la que Borges le dice con su típico humor, el amanuense de Cristo, o sea, el secre, ¿sí?, de Cristo, que toma al dictado lo que Dios le dice. Y entonces le dice el personaje que equivale a
Jesucristo, que ya va a emprender el viaje de regreso a la gloria, ya resucitó, ya cumplió todo, le dice, mientras me voy a cambiar de ropa para emprender el vuelo interplanetario, entonces aquí les dejo a la gracia para que les cuente mi historia. Y en la boca de ese personaje oyen todos los congregados para la comunión con la que ha de terminar el auto sacramental, que decir, esta es la historia de el que hizo cuanto pudo, porque pudo cuanto quiso. Bueno, ¿cómo la iban a dejar en santa paz? No la dejaron en ninguna santa paz, pero por su lado, si uno atiende esta inquietud en esta obra, fíjense ustedes lo que va significando, que va reuniendo Calderón de la Barca en una obra que empieza, primero que nada, por elegir la figura de Alejandro Magno, que es una figura que ya en toda la cultura española, prácticamente todos los miembros del Imperio Español en España, de alguna manera aluden a su monarca, alegóricamente con el nombre del emperador Alejandro Magno, porque resulta que Alejandro Magno es hijo de Filipo de Macedonia. Y el rey Felipe IV, que es el que está retratado por Velázquez en Las Meninas, entonces es uno de los Felipes que viene del tercero, que a su vez viene del segundo, y todos ellos son los Filipos que en Grecia y sobre todo Macedonia, Grecia, se volvieron los dueños del mundo en la figura de Alejandro Magno, y que llegó a la región vecina de Grecia supuestamente para cultivarse en la cultura de los griegos. Calderón aquí es especialmente ingenioso y brillante, como siempre, porque si hubiera colocado esto en tierra ya cristianizada, no le hubieran permitido hacer esta obra. Pero al tomar la leyenda de Alejandro Magno, que regresa de la conquista del Asia y se va a asentar en Grecia, en la Grecia anterior al nacimiento de Cristo, entonces no es prohibitivo que venga acompañado de musulmanas, ¿sí? Y que las musulmanas, como lo van a ir desarrollando a lo largo de la obra, viajen con su propia cultura, sus canciones, sus músicos, sus ritos y demás. Pero que además, por invención de Calderón, el público ha visto con sus propios ojos que el emperador le tiene ganas a Salma Hayek. Y uno está de acuerdo. Y dice uno, pues es lo menos que puede tener, ¿sí? Y que la tiene muy bien instalada y que ella está viajando como botín de las guerras de Persia con Alejandro, porque resulta que el papá de ellas está muy venido a menos por las guerras que perdió. Y no pudo pagarle al emperador Alejandro Magno la indemnización que le exige Alejandro por la batalla que ha tenido. Pero el rey, que además lo conocen ustedes con todas sus peripecias, sobre todo por las óperas que el Metropolitan Opera House les da todos los sábados en temporada, ustedes ven en cada temporada, tienen oportunidad de revisar una de las obras de Händel, que una se llama Jerjes, la otra se llama, si no es Händel, de todas maneras han oído Jerjes, que tiene unas áreas hermosísimas, etc. Y esa historia no deja de estar presente en nuestra atención a través de las óperas de los siglos siguientes al XVII. Pero precisamente por cronología, la segunda parte del siglo XVII es una parte en que las artes escénicas se están inclinando a lo que es la realidad que consolidó el nombre de Monteverdi en Europa, lo que se llama la ópera. Y de pronto todas estas historias se mantienen presentes
y se transforman en coros, en arias, etcétera, que cada vez sentimos con más fuerza y que ahora que podemos leer los títulos, entonces por fin ya no estamos obligados a sentirnos admirados por una acción que no sabemos de qué se trata, pero que suena maravillosamente bien. Y entonces ahí van ustedes a ver cómo han mantenido siempre en su atención y en su gusto, ¿sí?, estas historias, nada más que trasladadas a otras culturas, a otras lenguas. En el punto de partida de Calderón, lo que él ha hecho es saber que al público que le va a ofrecer esta obra, público congregado aristocráticamente en lo que se llama el Palacio del Retiro, como ya lo hemos comentado, este público reconoce sin dificultad la analogía, o sea, el parecido que permite mencionar a Alejandro y dar a entender a Felipe IV, y permite mencionar a Felipe IV y visualizar a la antigüedad, el pasado, mágicamente. Y entonces esta operación es de mucho gusto para los espectadores, de gran entusiasmo, cuando ocurre finalmente como en las óperas, como han llegado a ser de estupendamente presentadas en todos los grandes teatros del mundo, pero no todos nos damos cuenta de que esa era la confianza original que el teatro le ofreció a todos los pueblos de Europa que registran haber dado atención a esta transformación de las realidades en realidades escénicas. Y entonces esta posibilidad, toda ella concentrada en la palabra teatro, incluye este momento del siglo XVII, en donde de pronto en España el autor casi involuntariamente, guiado por un impulso de su tiempo, escribe una obra de teatro que con los versos tan musicales y las situaciones tan ricas en posibilidades que decidió manejar, a pesar quizás hasta de su propia voluntad, pero contando con todos los recursos esplendorosos del imperio de Felipe IV, en el Palacio del Retiro, donde fue representada originalmente, esta obra funciona idealmente como una ópera, pero una ópera rarísima, que primero van a desechar porque no tiene unidad en su música, pero que hoy la haría espontáneamente deseable porque tiene la música árabe que acompaña a las princesas, las rehenes, las hijas de Darío, y que han sido instaladas en su propia categoría como corresponde por el propio Alejandro, que las retiene como garantía de que su padre, el rey Darío de Persia, finalmente va a pagar eso que debe por haber perdido la guerra. Y entonces Alejandro correspondió con su palabra noble y le dijo: yo te aseguro que van a ser tratadas como corresponde, y lo está cumpliendo. Pero si no le damos lugar a esta entrada de Alejandro Magno al principio de la obra con toda su, con toda su dimensión del súper triunfador del mundo en ese momento, y no incluimos a las princesas porque no tienen diálogo en la primera escena de la obra, entonces si no vemos ahí a toda esta grandeza acompañando al emperador, tenemos un mal paso para empezar a conocer la obra, porque eso nos va a dificultar el interés de cómo la vamos a seguir siguiendo. Piensen ustedes a qué me refiero si asocian la experiencia que casi todas ustedes tienen, porque sé que aquí tienen sesiones envidiables de ópera con Sergio Vela. Seguramente han estudiado con detalle qué fue lo que hizo Verdi para que entre Plácido Domingo como Otelo cuando tiene que hacer su primera entrada y tiene que decir exultate. Esa es la primera palabra que tiene que cantar. Y entra revestido
de superestrella, superhéroe, etcétera. Y cuando es Plácido Domingo, más emoción, porque más cosas hace vibrar ahí. Y eso es absolutamente intencional para que el público lo vea como Alejandro aquí, en la cumbre del poder, en la plenitud de sus facultades, defendiendo a toda la cristiandad de Europa, etcétera, etcétera, sometiendo a los turcos supuestamente que acaba de vencerlos, no a los persas, pero sí a los turcos, y empieza gradualmente en la obra de Shakespeare y en la ópera, cuando va bajando los escalones, empieza una gradual descomposición de este señor que cuando la obra termina acaba degradado en el piso después de haberse suicidado por todas las violencias que fue cometiendo y que simbólicamente están anunciadas por esa escalera, por esos muros que tiene que bajar después de decir exultate. Entonces toda la ópera se resume en el paso de exultate a lo que tenga que cantar como última línea antes de expirar ahí en la cama con Desdémona toda ensangrentada. Bueno, aquí en el caso de Alejandro tenemos el mismo principio. Entra Alejandro triunfal y nada más le faltó Verdi. Si hubiera tenido Verdi, aquí estaríamos ahorita viendo el video perfectamente resuelto. Pero no tenemos esa suerte. Sin embargo, tenemos nuestro empeño, nuestra buena apertura para ver qué hay en este título, en esta obra, como estamos tratando de repasarlo. Bueno, entonces estamos llegando al momento de hacer el intermedio y para poder no demorarlo, entonces tomen el intermedio. Nada más les voy a agradecer que hoy sea menos largo que como tienen la costumbre de mantenerlo por el bien de todos, porque resulta que cuando se hace de media hora queda muy desconectado de la primera y a la segunda, y entonces cuesta mucho trabajo llegar al final de la sesión en las buenas condiciones en que se puede con ustedes. Bueno, pasen a tomar lo que quieran y ahí les cumpliré el resumen de la anécdota para que eso nos deje listos para el gran final de la próxima semana. Y quienes tienen por alguna razón desconectado el episodio del nudo gordiano, solo basta con recordar que en nuestro lenguaje del día de hoy perdura la imagen de que desatar el nudo gordiano es atender con habilidad extraordinaria algún problema que se le resiste a todos menos a aquel que tiene la maña para deshacer ese nudo que no podía deshacer nadie. Pero la leyenda que alimenta esta imagen del nudo que hay que desatar es la imagen que corresponde con un hombre que llevaba el nombre de Gordio y que tenía una yunta y que en la yunta un día se posó un águila, simplemente porque no tenía dónde estacionarse o por capricho, y se estacionó entre los dos bueyes de la yunta. Y entonces algún agorero, algún adivino, algún intérprete, algún freudiano antes de tiempo, entonces se quedó viendo la imagen y la interpretó. Y entonces dijo esto, y se cuenta que era un sacerdote pagano, no cristiano, que al ver esa imagen dijo, esto quiere decir que el hombre que desate el nudo donde se posó esta águila comprobará que es el nudo invencible. Ya el señor Gordio
tuvo que abandonar la yunta y demás, pero se volvió un objeto sagrado por esta águila, y eso lo interpreto yo y diciendo, vamos a instalar esta yunta y el nudo en un templo para que todas las culturas y todos los tiempos futuros sepan que aquí está depositado y aquí está preservado ese nudo gordiano en espera de que un mortal venga a desatarlo y que entonces se cumpla la profecía que yo interpreto por la imagen del águila, que viene a anunciar quién va a ser el próximo dueño del mundo conocido. Y entonces la competencia de quienes se ponen el saco, voy a ser yo, voy a ser yo, voy a ser yo, pues es incontable, pero un propósito no manifiesto de Alejandro, mientras está regresando triunfal de la conquista del Asia, es no decirle al mundo, no quiere paparazzi, no quiere Televisa, no quiere CNN, no quiere testigos de nada. Él simplemente va al templo, se enfrenta a los sacerdotes que están cuidando al nudo, y Calderón escribe la escena en que el público de la obra tiene la oportunidad privilegiada de ver que no puede desatar el nudo. Y entonces él dice esos versos muy famosos que escribió Calderón, diciendo, la resistencia es veneno mortal de mi paciencia. Nos podemos volver eco de esos dos versos, pero si ustedes se los imaginan cantados en estos acompañados de una música muy adecuada y demás, pues les dicen que esta obra en cada uno de sus pasajes tiene una intensidad que nada más le falta el músico para que se cante todo este material riquísimo, que a veces leído directamente en nuestro tiempo parece no solamente inverosímil, sino a veces hasta ridículo para algunos, o desprovisto de interés, o que suena a momia, que suena a un tiempo pasado que no, ¿qué caso tiene retroceder hacia él? Bueno, cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, pero aquí estamos buscando ciertas características de la obra que pueden mantener nuestro interés y mantenernos ligados a esta obra, aunque ya no estemos compartiendo un curso cada vez que nos acordemos de repasar sus páginas, que vale la pena. Entonces Alejandro, con estos versos, simultáneamente saca un cuchillo de su tamaño, magno, ¿sí? Y entonces dice, parafraseando unos versos tradicionales que se dedicaron a los reyes católicos en su tiempo, mucho tiempo antes, que dicen irónicamente que son tan admirables que para los beneficios del pueblo español, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Entonces, parodiando esta grandeza o este elogio, entonces él dice, tanto monta cortar el nudo como desatar. Traición, eso dice el emperador y eso le conviene. Y entonces él saca el cuchillo y lo corta, pero no se detiene a pensar que en el mundo de lo sagrado, alterar el lenguaje de lo sagrado tiene consecuencias muy lamentables para el que no es sagrado. En este caso, el emperador no es todavía el dueño del mundo para que lo consagren como tal. Y él tiene tal urgencia de que lleguen a valorizarlo como el hombre que merece esto. Consideren ustedes la diferencia entre la imagen escénica y la imagen histórica. En los testimonios históricos de
Alejandro. Alejandro es un hombre más o menos de mi tamaño, o sea que no tiene tamaño magno, pero tiene el nombre súper, ¿sí? Eso es en la historia. Y ahí es donde tiene razón Edmundo Gorman. El documento dice era un chaparrito, ¿sí? Como Napoleón, ¿sí? Entonces, bueno, Napoleón pues se compensó muy bien todo y logró convencernos de que era poderosísimo, y voy a cometer la profanación con una anécdota muy obscena, pero muy ingeniosamente fabricada, que consiste en que, como todos los seres humanos, pues a ratos se está haciendo popó del susto. Pero entonces dicen sus íntimos que a eso se debe que siempre tenía la mano aquí, porque se suponía que su genitalia era descomunal, ¿sí? Y que lo que tenía de chiquito en estatura, lo demás es indescriptible. Pero él sabe cuánto y entonces se consuela tocando en qué es auténticamente magno frente a todos los humanos. Bueno, entonces es una imagen obscena pero muy elocuente, ¿verdad? Entonces por muy importante y grandioso y fuerte que sea un hombre, tiene su debilidad si es un ser humano y necesita una compensación en ese momento. Entonces, de ahí después muchas veces hay el paso a lo que se llama la figura del déspota, y el propio Napoleón empieza a levantar la voz y empieza a tener ese despotismo que le cuesta finalmente que los poderes fácticos, simplemente sin que él se dé cuenta, acostumbrado a que siempre está esperando su silla, de repente le quitan la silla como a los maestros y ¡pum!, se viene con todo imperio para abajo. Bueno, entonces Alejandro no sabe que lo que ha hecho ha desatado la tormenta sagrada que en la obra se va a manifestar durante el segundo acto, como lo vimos en la lección anterior. Entonces, en esa lección les recordé a ustedes que es muy probable que en la lectura que hayan hecho de la segunda jornada de la obra no se hayan fijado que hay un coro, como en las óperas, como en el principio de Otelo de Verdi, en donde el coro va describiendo de manera que resulta mucho más efectiva que si lo viera uno, qué está haciendo el protagonista del drama que está contando la ópera. Y en este caso van contando lo que está pasando durante una cacería. Ahora, aquí la palabra cacería vale mucho la pena atenderla, que deliberadamente está traída por Calderón a la escena. No vamos a ver literalmente toda la cacería, pero sí el público, los actores y la tradición española están conscientes de que en todas las monarquías de Europa y en todas las comunidades cristianas, la cacería es un rito, no es solamente un deporte, es un rito religiosamente concebido. Y en el segundo acto, Calderón decide que las princesas persas tienen un rito cristiano y participan de una cacería con la que empieza muy operísticamente la segunda jornada, en donde los coros van diciendo al valle, a la cumbre, a la selva. La palabra selva en español no quiere decir selva como en las películas de Tarzán, no, sino como en Italia, silva, y quiere decir desorden, ¿sí? Es una naturaleza que crece en desorden, ¿sí? Y entonces no es lo mismo una silva, una selva en tierras que colindan con el Mediterráneo que un área como la que describe el propio Otelo, que es su tierra original, donde vivieron sus papás, en donde él describe: en mi tierra nacen deformaciones de la humanidad que afortunadamente no me incluyen a mí.
no explica eso, pero eso es lo implícito, porque él dice, allá donde yo nací, las criaturas que salen del vientre de su mamá no tienen la cabeza en el lugar de los humanos, la tienen por debajo de los hombros. Y cada quien se imagina cuáles son estas descomposiciones. Tuvo la suerte Otelo de que no le tocó eso, y entonces dijo, yo para qué estoy aquí, yo me voy con los de arriba, y se fue y se cristianizó, hizo todo lo que hizo y se volvió el baluarte, la defensa de la cristiandad, como lo exaltan los coros que dicen exultate. Y entonces en esos coros de este inicio formidable de Otelo, los coros tienen la función de decirle al público todo lo que le pasó a los turcos en el naufragio que se los comió, sin que lo estemos viendo, porque ¿cómo mete uno en escena un naufragio? Cuando lo han querido hacer literalmente, como en el caso del Titanic, al querer competir con el éxito de la película, dijeron, pues ahora la hacemos en teatro, pues no funcionó, porque entonces resulta que tiene que ser un efecto mecánico tan literalmente reproducido que pierde interés. El chiste del teatro es que la realidad fuera de escena se transforme para entrar a escena y transformada y convertida pues en otra. Y de ahí viene esta grandeza de la ópera, donde de repente son unos coros que están contando, describiendo un acontecimiento rítmicamente y de esa manera colectiva, y participamos de algo tan dinámico cuando en escena no se podían hacer las cosas que hoy se pueden hacer, pero aún así el teatro sigue exigiendo que se respete su condición original de ser el sitio donde todo deja de ser ello mismo. Un teléfono no es solamente un teléfono, un vaso de una copa, un vaso de agua es algo más que un vaso de agua, etc. Y entonces eso establece a lo largo de muchísimos siglos en todas las culturas de Occidente en las que funciona la palabra griega teatro, que quiere decir mostrador. Eso fue lo que quiso decir originalmente. Va nutriéndose de una manera complicada que hoy casi nadie puede definir qué es el teatro. Pero no hacía falta definirlo porque la gente iba al teatro con el entusiasmo de que se salía de su casa para ver un arte llamado teatro que era la suma de todas las artes. Y eso era especialmente claro en la región de Grecia y en otros lugares, en otras culturas excepcionales. Pero uno puede darse cuenta que eso no puede suceder en tierras musulmanas porque hay ciertas representaciones de la figura humana que el Corán no acepta, y entonces no puede haber nada más ganas de llevar wicked a los abuelos de Salma Hayek, porque no pasan las cosas tan fácil. En cambio, piensen en ese traslado de muchas artes para que converjan todas juntas en el momento en vivo en que muchos espectadores juntos viven el entusiasmo de integrar en colectivo la suma de todas las artes. Y así fue la connotación de la palabra teatro todavía hasta el siglo XVII, durante esta decadencia del teatro español. Y con esa confianza, los dramaturgos de nuestro siglo de oro hicieron cosas que no hizo ninguna otra cultura, pero que por los prejuicios de los que hablaba yo y las discordias y rivalidades entre los imperios, de los que hay muchas cosas que comentar en la medida en que haya tiempo en la próxima lección, entonces hacen confusa nuestra memoria de ese teatro. Y por el hecho de que es imposible negar que el teatro que se escribió en los siglos de oro en España está comprometido
con la finalidad imperial española de manifestar al imperio como aliado del Vaticano y de sus principios y su teología y demás, entonces tienen que acabar las obras, los dramas, siempre en congruencia con las finalidades vaticanas. Pero los poetas no son rastreros, no rebajan sus poemas y sus creaciones, sino que simplemente tienen el genio y la confianza para hablar con Dios y con el diablo. Y la acumulación de momentos audaces a lo largo de la obra podrá conducir a un tipo de desenlace en el que no participamos desde nuestro punto de vista y desde nuestra conciencia actual, pero que de todas maneras no echa a perder el cómo antes de ese momento final de la obra hemos tenido oportunidad de inquietarnos inevitablemente, porque de pronto está entrando a escena un grupo de princesas paganas, no cristianas, ante un público de aristócratas del Imperio Español del siglo XVII, supercatólicos, súper aterrorizados por las represiones de la Inquisición, y empieza a ser el público testigo de que se ha envanecido o magnificado tanto Alejandro después de haber cortado el nudo gordiano, que al detenerse en la quinta donde están refugiadas e instaladas las princesas hijas de Darío, tocando su música y manteniendo sus ritos, de pronto el público ve cómo Estatira Salma Hayek le ha echado unos ojos al emperador, que son toda una confesión de que ella dice, si no fuera porque yo soy musulmana y él es macedonio, y etcétera, etcétera, yo no soy propia, sí soy hija de reyes, y esa es una de las razones por la que ella sea hija de Darío, soy hija de reyes, y tendría yo derecho a casarme con Alejandro si no fuéramos de diferentes culturas y de diferente fe, ¿sí? Entonces, el público está diciendo, y si el emperador ha decidido deshacerse de cualquier otro compromiso, debemos que al emperador también le gusta la hija de Darío. ¿Y qué va a pasar? Y justamente también hemos sido testigos de que inesperadamente para el emperador, en el momento final del primer acto, ha tenido oportunidad de recibir el relato de una mujer muy primitiva, de aspecto amazónico, que simplemente se ve como una mujer muy rústica, muy primitiva, que ha sido asaltada por sus propios militares de Alejandro y que viene a pedir justicia, pero no para que el emperador castigue a quienes la violaron o la persiguieron, sino para que la castigue a ella, porque ella en defensa propia, con un cuchillo del propio asaltante, la espada más bien del propio asaltante, lo mató. Y entonces dijo ella, salvé mi vida, pero merezco tu castigo y vengo a que me castigues. Pero lo conmueve de tal manera a este gigante. Y esa es la razón por la que ocurre este final del primer acto, que entonces de pronto los espectadores de esta obra estamos viendo que este señor, después de deshumanizadamente cortar el nudo gordiano, humanamente está entre melón y sandía. Le ha gustado muchísimo la amazona esta que le pidió justicia y él ya la indultó y le dijo, regrésate a tu casa para que ya vivas tranquila y bien, etcétera, pero él intenta averiguar dónde vive porque se ha sentido afectado eróticamente en todos los sentidos por ella, pero como emperador
no tiene derecho a tener un romance con una mujer tan rústica, así como sí tendría un derecho internacional de arreglar un pacto para que esta Tira fuera finalmente su propia consorte. Entonces el público empieza a decir, mira, nomás tiene estos lados humanos este gigante, ¿no? Y el amor humaniza a las estatuas, ¿no? Sabemos que hasta las estatuas por el amor cobran una vida que no tenían, etc. Es así de perturbador el asunto amoroso, nos humaniza. Y esto también tiene un matiz cristiano muy profundo, porque una de las virtudes teologales es que Dios es amor, es caridad, y por lo tanto esa virtud es la virtud de Dios. Entonces sus criaturas estamos dotadas para participar del amor como nos toca, y que esto es lo que también está tejiendo toda esta trama. Pero el asunto, como corresponde ya a un segundo acto, sube de intensidad cuando el coro nos hace saber que Alejandro, inquietado por tantas cosas que está viviendo en ese día, ha tenido el impulso y las ganas de ver a dónde puede encontrar sus ojos una nueva visión de la amazona esta que lo perturbó. Pidió un caballo, salió disparado, sin saber exactamente dónde está la señora, y de pronto en un cruce de caminos, los perros de la cacería que andan persiguiendo a la presa, un jabalí o lo que sea, vienen enredados en las propias cadenas que los sujetaban a los entrenadores, a los que se llaman los los encargados de abrir camino en los montes para que los príncipes lleguen hasta las presas. Y entonces vienen con las cadenas 4 perros, es importante que no se fijen en el número, 4 lebreles, canta este coro formidable, y enredan las 4 patas del caballo de Alejandro. Ahí es donde queremos que ustedes recuerden para qué revisamos en la primera lección la obra y la vida de Velázquez y su conexión excepcional con Felipe IV, que en Las Meninas registra el que viene a visitar a el pintor, excepcionalmente porque eso no lo hacen generalmente los monarcas, y que cuando uno ve lo que Velázquez hizo con ese momento, entonces quedó este equilibrio famoso, este orden que constituye la imagen de Las Meninas, pero que el escritor y historiador Jonathan Brown ha abierto a nuevas posibilidades de interpretación, y en donde te dice, en primer lugar, cada uno de los que vemos Las Meninas tenemos derecho a ver algo que no han visto a los demás, simplemente porque podemos estar en un ángulo en que no había estado ninguno. Entonces, hagan el intento de ver y de confesarse qué están viendo ustedes. Porque dice él, yo, cuando me dije esto, empecé a darme cuenta que bien atendida Las Meninas es una obra siempre contradictoria, porque uno la ve como la obra más acabada de la historia del arte, y empieza uno a darse cuenta que al mismo tiempo que es una obra absolutamente inacabada, y que esas fallas de conexión están en los intersticios, en espacios que no son visibles a simple vista, sino solamente a una vista detenida que quiera activarse en descifrar qué hay entre una parte y otra de la obra. Y esto pues es muy perturbador. Entonces yo les dije a ustedes
que esto me había motivado a mí para hacer algo que no tienen por qué compartir conmigo, pero que yo al mismo tiempo quiero que ustedes sepan que he hecho y que sigo haciendo. Que entonces yo un día dije, me voy a poner en el cuadro, como si fuera yo, este miembro del séquito del rey, que está parado en la puerta, que le está dando la luz y que está al fondo de la imagen y que nos está señalando que los reyes están a punto de entrar. Y entonces yo me dije, y desde ese lado, este señor, ¿qué está viendo? En primer lugar, él tiene la posición de su cabeza dirigida hacia la superficie del cuadro que está pintando Velázquez, me dije. Entonces, ¿qué, según ese señor, si le hubieran preguntado qué está pintando Velázquez visto desde su punto de vista? Y entonces yo me dije a mí mismo, ¿y qué tal si estaba pintando a Alejandro Magno? En el momento en que dijeron, ahí viene el rey con la reina, y después ya no continuó eso, pero alcanzó este hombre a ver eso. Esa fue mi fantasía. Pero esa fantasía es la que me ayuda a mí a ver, en vez de la imagen macedonia, griega, anterior al nacimiento de Cristo, idealizada del gran emperador Alejandro Magno y de todas las figuras que van apareciendo en esta obra, me dije a mí mismo, simplemente si todos están vestidos como en la corte de Felipe IV y Alejandro entra vestido como Felipe IV, triunfal, y entran las princesas árabes vestidas de árabes. En la corte de Felipe IV, esta obra es irresistible desde el principio y eso sería absolutamente bienvenido hoy día en las grandes producciones de ópera que ustedes estudian, en donde es muy ordinario que trasladen la historia a otra época, la que simplemente le conviene a esa producción, y se abren entonces nuevas posibilidades de interrelación en esos espacios, en esos intersticios. Pero la otra cosa que se vuelve muy inquietante para mí al leer toda esta obra paso por paso es que entonces cada episodio de la obra se puede plantear como la presencia escénica en este espectáculo que suma todas las artes, ¿sí? Y aquí la pintura sería uno de ellos, como va a suceder al final del segundo acto. Siendo la suma de todas las artes, se vuelve una experiencia, como llamaríamos hoy, multicultural, en donde a mí me asombra que las instituciones culturales no se den por enteradas de que esto existe, porque además la autoridad de Jonathan Brown no es la de cualquier misterioso desconocido que está escondido detrás de la puerta, es un súper ícono, un súper guía de la cultura, de la estética en el mundo actual, y sobran afirmaciones de él. Para ustedes que tienen la curiosidad, les recuerdo que en el periódico El País, el día de hoy, reproducen en la página cultural una entrevista que hizo El País directamente a Jonathan Brown en el año de 2008 y la actualizan para el día de hoy a propósito de que se va a abrir una nueva exposición de retratos de Velázquez en España y que cuando se abrió la de 2008, que fue un acontecimiento mundial muy importante, le permitió a Jonathan Brown recordarnos y decir, el Museo del Prado es el caso de un museo pequeño en comparación con todos los famosos museos del mundo. La superficie, los metros cuadrados de ese museo la hacen inmediatamente reconocible como un museo para las proporciones de los demás pequeño. Pero hay algo insólito en esta pequeñez. Es un museo donde cada obra
exhibida es una obra maestra. No hay una obra que tenga menos que la calificación de maestra que esté en exhibición en el Museo del Prado. Y eso es una cosa muy importante porque eso incluye a Velázquez. Entonces, las grandes obras maestras de Velázquez están en el Prado y uno las puede ver si la muchedumbre lo deja a uno, ¿no? Bueno, todo eso lo pueden ver ustedes con las palabras directas de Jonathan Brown. No es larga la entrevista y está ahí al alcance de ustedes, repuesta en la edición de hoy. Bueno, de todas maneras, cada periódico tiene su hemeroteca, ustedes le hacen clic y pueden llegar a ella. Y si no, me dicen a mí la próxima vez y yo trataré de que tengan ustedes la información adecuada. Pero les doy la buena noticia de que por la importancia de Jonathan Brown, que es original de Massachusetts, pero que ya tiene mucho tiempo bien establecido en España y que es completamente bilingüe, Jonathan Brown acaba de tener el honor de que han hecho una recopilación de todo lo que ha escrito y han hecho una edición en honor de él que, en fin, merece el gasto, pero que les digo a ustedes para que se vayan tratando de acercar y ver dónde pueden tener acceso y cómo pueden tener acceso a ella, porque ahí tendrían todo junto y anotado en una gran edición. Bueno, la pintura. La pintura de Velázquez está hecha en su momento más importante, sobre todo en las Meninas, en el recinto de Felipe IV. Y a todos nos asombra el recuento y el testimonio documental de que cuando se acercaba la historia de España hacia los últimos años de la vida de Calderón y el momento en que murió en 1881, entonces la vida el interior de la corte celaba muchísimo las obras que se produjeron allí y uno puede saber o abrir la pregunta y la curiosidad, ¿cuándo empezaron a ser vistas por el mundo? O sea, que no porque ya la haya pintado en el siglo XVII su obra Velázquez y porque haya estado el rey siendo el primer espectador de su obra, ya todo el mundo está enterándose como hoy de lo que hizo el gran pintor el día de anoche, ¿no? O la fecha de anoche. No, sino que pasan muchísimos años para que las Meninas pueda ser vista como hoy es vista y reconocida y reproducida hasta en los supermercados. Pero mientras tanto es una obra que muy poca gente conoce, se habla de ella, se escribe de ella, se desconstruye a principios del siglo XX por Picasso, se reintegra por el mismo Picasso, Gironella la descompone de manera muy señalada y muy brillante, etcétera, etcétera, pero eso ya todo es un fenómeno del siglo XX, ¿sí? Entonces, en esta situación no resulta sorprendente para el siglo XVII lo que va a constituir la parte el gran nudo de toda la obra al final del segundo acto. Que el rey Alejandro, cuando se hizo este nudo gordiano misteriosamente a través del accidente y se enredó su caballo y entonces se dio el lujo el propio Calderón de derribar a Alejandro Magno, Felipe IV, de su caballo, como el propio Velázquez nos anunció que le iba a pasar al conde duque por andar desafiando la ley de la gravedad en ese caballo cuando aparece montado en el caballo. Sabemos que en cuanto ese cuadro se seque, ese protagonista ya fue a dar al suelo. Esto le sucedió en la ficción elaborada por Calderón al propio emperador. Y al caer, le cayó encima su propio caballo, ¿sí? Y todo esto lo está cantando el coro famoso.
Y entonces, de pronto, en el ajetreo y sintiendo que lo va a matar, Campaspe surge arbitraria, milagrosamente de entre la vegetación, Campaspe la amazona, y como es amazona, maneja el arco y la flecha de una manera excepcional y desde su distancia dispara la flecha que va a dar al corazón del caballo, que instantáneamente muere, y vienen las princesas y Campaspe y todo el mundo a ver si ha sobrevivido el emperador o no. Y de pronto el emperador abre el ojo y ve que está frente a esa mujer que apenas había vislumbrado en el accidente anterior y que ahora la tiene enfrente y le debe la vida. Y ahí el espectador dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque se va enredando más y más y toda la obra va haciendo episodios de nuevos nudos gordianos y ahora ninguno de esos los puede cortar el emperador Alejandro Magno, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esta colección? Bueno, entonces el asunto se complica porque el propio Alejandro, ejerciendo sus poderes, dice, bueno, yo ya estoy a salvo, yo tengo como pintor de cámara a nada menos que a Peles. Que venga Apeles, manda un subalterno a que lo localice y que venga Apeles y que Apeles le pinte un retrato a esta mujer para que yo la pueda seguir viendo todo el día, siempre. Y entonces, al cumplirse las órdenes del emperador, Apeles no sabe que la que va a retratar es a Campaspe, de la cual él a su vez se ha enamorado misteriosamente, y no sabe que es rival del propio Alejandro Magno, y el público va diciendo, ay, 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 ahora qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y Apeles está tan mal informado que cuando lo hacen llegar a la quinta de Salmajaya, entonces ahí con todo el ambiente musulmán están tocando todas las músicas que mágicamente van a ayudar a la inspiración del gran pintor, y el gran pintor cree que él va a pintar a Estatira. Y le dice a Estatira, ojalá que esa fuera la orden, se cumpliría uno de mis deseos, pero no. Sino mira quién es. Y ella a su vez había mandado a sus esclavas a que vistan a Campaspe, no de amazona, sino yo digo que de una bata o de una tela muy ligera, en donde yo me hago la fantasía de que la fue pintando como la Venus de Velázquez, desnuda y de espaldas. Y ella, desde el principio, desde que le han metido a esta quinta para que le pinten un retrato, dice, pero ¿qué es un retrato? Y ahora, esto que parece tan descabellado, ¿cómo no va a saber alguien qué cosa es un retrato? ¿Y cómo es que no lo iba a saber en el siglo XVII? Pues no lo sabía, porque la pintura como arte no fue reconocida como tal hasta después de que se murió Calderón de la Barca y terminó el siglo XVII. Era una de las artesanías. Y Velázquez, cuando pintó las Meninas, no tenía derecho a ser considerado un artista, ni fiscal ni estéticamente. Y fue justamente una de las luchas permanentes de Calderón y uno de los motivos para armar toda esta secuencia del retrato por dos razones. Una de tipo histórico, resulta, y lo ha señalado Jonathan Brown muy a tiempo, y además de Jonathan Brown, el señor Gombrich y todas las grandes autoridades de estética, nos deja completamente perplejos que si le debemos tanto a los griegos y los romanos, no tengamos oportunidad de conocer las pinturas de los griegos. Sus esculturas sí, muchas obras estéticas, no necesito nombrarlas, pero
No hay una sola pintura de Apelles. Hay la fama de Apelles, pero no hay una sola reproducción ni reconstrucción de la pintura de Apelles. Entonces es necesario que haya en escena Apelles Velázquez, que es la transferencia que hace la época y el reinado de Felipe IV. Y esa la tengo ya en la obra, y además tengo al cómico que ha estado esperando la oportunidad de venir activamente al escenario para que el público aristócrata y después el público popular con el tiempo pueda ser testigo de cómo se pinta una obra de Velázquez, con qué materiales, con qué tintes, con qué polvos, con qué cosas, y el ayudante está entrenado para hacer los matices, como se dice en España, que son los colores, y fabricarlos en el momento que se va a pintar el cuadro. Y todo eso hace esta secuencia que le deja a uno absolutamente con la boca abierta y decir uno, pero ¿por qué nadie está produciendo esta obra con todo lo que se puede hacer el día de hoy con esto? Porque es irresistible y sobre todo no es esta una ocasión para que un organismo cultural pudiera proponer una competencia de autores de ópera que transformaran, acabaran por darle la forma de ópera a este libreto formidable, porque de aquí, visto todo así, cada 4 páginas de esta obra me deja a mí absolutamente como trompo desatado en mi imaginación de ver y de asombrarme de cómo logró Calderón, con la conciencia de que estaba escribiendo para un grupo de aristócratas que van a ser el público de esa noche, esta convivencia de todo lo que había sido expulsado por partida doble en 1492 y después nuevamente en 1605. Ahora, amparados en la figura de Alejandro, que es pagana, entraron a escena y ahí van a estar. Y lo más atrevido, cuando la obra se resuelva en justicia poética como se va a resolver, el emperador va a renunciar a sus pasiones y va a casarse con Estatira. No está aclarado si Estatira se va a convertir al cristianismo o si Alejandro se va a convertir al Islam. Pero lo que sí sabemos es lo que va a decir Alejandro al final de la obra. Yo voy a seguir a la conquista que me falta. Y la conquista que me falta no es la de regresar al Asia. Yo voy para el otro límite más allá del Peloponeso, que es la barrera natural que me está cerrando el paso. Y siendo yo el que cortó el nudo gordiano, ahora lo que sigue es que yo rebase este límite y conquiste lo que sigue. Él lo dice, pero nosotros sabemos lo que le pasó a Alejandro. En el camino le picó un mosquito y no pudo hacer ninguna hazaña más, ni siquiera llegarse a casar con Estatira ni con nadie. El mosquito lo mató el mosquito que descompone todo nuestro sistema intestinal y demás, y no regresó y se acabó la vida de él por un mosquito, porque un mosquito acaba con los gigantes de una manera invencible a su vez. De modo que el mosquito toma la magnitud de lo que destruyó, ¿sí? Y el Peloponeso, nosotros sabemos la historia porque nosotros somos el futuro. Y entonces eso es lo que no pudo saber la misma corte de Felipe IV, y eso es lo que vamos a ver en la próxima lección. Cómo nunca se deshizo el nudo gordiano realmente, sino más misteriosamente siempre se fue reanudando él solito y fue produciendo más nudos a su alrededor. Y así hemos llegado hasta la fecha y cada uno de nosotros le puede poner su propio final leyendo sus propios intersticios, como lo propone Jonathan Brown de
Las Meninas, esta obra que se llama Darlo todo, no dar nada, y que implica a su vez ese deseo inquietantísimo de la figura de Dios Hijo, que le dijo a su papá: yo quiero saber qué se siente que tener mamá y después morirme. De manera que me voy a ir para allá, me voy a meter en la panza de la señora, me van a dar a luz y luego me voy a morir. Y cuando ya esté yo en la cruz, voy a dejar la pregunta sin respuesta abierta para siempre y nunca me la vas a contestar. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes han visto a alguien que haya intentado dar la respuesta que papá no quiso dar? Es algo formidable, ¿verdad? Bueno, pues todo esto está de alguna manera implícito aquí y eso es lo que motiva que Sor Juana por su lado, aquí en América, y el Padre Vieira por el suyo en la península ibérica de los tiempos barrocos, raros, extraños, exagerados, siempre con contrastes extremosos, hicieran la pregunta: ¿cuál fue la mayor fineza de Cristo al morir en la cruz? ¿Dio todo o no dio nada? Hay quien responde: darlo todo es dar nada. Bueno, vamos a ver el próximo mes cómo termina este ciclo, que luego, desde luego no logrará abarcar tanto, pero que espera dejarlos con nuevas curiosidades para que no les falte qué hacer en su Navidad, ni cartas que escribirle a Santa Claus para preguntarles quién va a desatar el próximo nudo gordiano. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.